Tiene allá una referencia bibliográfica a ese libro. Es algo impresionante. O sea, no es algo que podamos decir de muchos libros. Hay muy pocos libros que tienen ese nivel de presencia. Todos conocen más o menos el argumento del libro de Foucault, aunque es un argumento muy complejo. Es un libro sobre la prisión, es un libro en realidad sobre las relaciones de saber, poder y sujeto en las sociedades contemporáneas, pero que toma a la prisión y al cambio en las técnicas del castigo legal como un campo de exploración crucial de ese otro problema de carácter más general. Es un libro que parece ser un libro histórico, porque trabaja con materiales históricos, producidos entre 1760 y 1840, bastante focalizados en el escenario francés. Es un libro que entonces narra, como su subtítulo lo dice, el nacimiento de la prisión, pero que también, sobre todo en su última parte, incluye toda una serie de reflexiones sobre la actualidad. Entonces es un libro que viaja medio libremente entre el pasado y el presente, haciendo un estilo de producción intelectual que caracteriza bastante en general la obra de Michel Foucault, y en particular las referencias de Foucault al castigo. Si a Durkheim, a Lacan y a Foucault los pondríamos ahora en este salón, preguntáramos si cada uno de ellos se piensa a sí mismo como criminólogo o como participante de algo llamado criminología, los tres expresarían un rechazo radical, por distintas razones, aunque en realidad razones bastante vinculadas. La palabra criminología en la cultura francesa del siglo XIX y del siglo XX estuvo fuertemente asociada al criminólogo positivista, ese criminólogo inventado en la década de 1870. Estuvo asociado a ese criminólogo positivista que tiene como horizonte de trabajo ser un perito adentro de la justicia penal, para hacer pericias criminológicas para que los jueces penales decidan los casos, pericias sobre el sujeto que comete un delito, que tiene como otro horizonte de trabajo los lugares de encierro, como las prisiones o los reformatorios para jóvenes delincuentes, para hacer un trabajo también parecido, producir información sobre los sujetos para que actores administrativos o judiciales tomen decisiones sobre cómo tratar a esos individuos en los espacios de encierro o decisiones sobre liberar a esos individuos, que tiene como otro horizonte de trabajo potencial trabajar con las instituciones policiales en la detección de las clases y los sujetos peligrosos, aquellos que todavía no han cometido un delito pero que están por hacerlo en el futuro en función de una serie de características que los vuelven tales. En todo caso, un tipo de perfil profesional, un tipo de conocimiento y de despliegue de ese conocimiento muy alejado de lo que Durkheim imaginaba que él hacía, muy alejado de lo que Lacan imaginaba que él hacía, muy alejado de lo que Foucault imaginaba que él hacía. Si tomamos este último ejemplo, que paradójicamente de los tres que estoy dando, el ejemplo más influyente en el campo criminológico contemporáneo, Foucault incluso se hubiera enojado radicalmente si alguien le decía que estaba haciendo criminología. Porque para él, esos criminólogos, definidos por ese tipo de conocimiento y por ese tipo de práctica, eran seres más o menos despreciables. Seres que contribuían a la opresión de otros seres humanos. Justamente seres de los cuales él no solo se quería separar, sino que en cierta medida quería denunciar. Quería denunciar el estatuto lábil, débil de sus conocimientos, y quería denunciar los efectos perversos de sus prácticas. Entonces, incluso la palabra criminología, criminólogo, las palabras criminología, criminólogo, digamos, colocadas como una etiqueta frente a un personaje como Michel Foucault, hubieran sido un insulto. Sin embargo, es difícil pensar la criminología como campo de saber sin pensarla como vinculada a las producciones intelectuales de estos intelectuales contemporáneos. Muchas veces. Es prácticamente imposible. El ejemplo de Foucault de vuelta aquí es como extremo. Como decía, tomamos una revista que en cierto sentido es una revista muy mainstream. Quiero decir, el British Journal of Criminology es hoy probablemente la revista más famosa de criminología del mundo en general. Pero es una revista bastante tradicional. No quiere decir esto que los criminólogos que trabajan en esa revista sean tradicionales, pero quiero decir, es una revista que se fundó con el primer instituto de criminología de una universidad británica, que fue el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, hace ya 60 años, muy ligada a un estilo de criminología bastante oficial,
bastante administrativa originariamente. Hoy no es eso. El British Journal of Criminology es una revista mucho más plural. Pero sigue siendo una revista marcada por ese origen en parte, ¿no? Su editora actual, su editora en jefe actual, Sandra Walkley, profesora de la Universidad de Liverpool, no tiene nada que ver con ese origen. Es claramente una criminóloga de una tradición radicalmente distinta, pero su revista, la revista que ella dirige, es una revista que tiene una carga que inevitablemente posee por el peso de su propia historia y que se revela en sus páginas. Si ustedes toman hoy el British Journal of Criminology, van a encontrar también numerosos artículos ligados a esa criminología oficial o administrativa, esa criminología al servicio del Estado, como le gustaba decir a los criminólogos críticos de la década del 70. Entonces, en esa revista, la presencia de una obra como la de Foucault es más o menos inevitable, en un artículo al menos de cada número. Y además vamos a encontrar muchos artículos inspirados efectivamente en Foucault, no solamente con una cita bibliográfica, sino artículos en los cuales la obra de Foucault, el trabajo de Foucault, los conceptos y los argumentos de Foucault son desplegados para analizar algo. Entonces, esta es una pequeña manera de entrarle al problema de los límites de la definición de criminología como disciplina. La criminología siempre excedió, y desde su mismo nacimiento, ese intento de formulación de un significado para la palabra criminología. La criminología siempre fue algo más que eso, desde el inicio. O sea, desde Durkheim versus Lombroso, para ponerlo de algún modo, ¿no? Desde un momento histórico, o Tardé versus Lombroso, desde un momento histórico en el cual la palabra criminología se está constituyendo como tal, con el proyecto positivista de crearla como una disciplina científica, hay producciones intelectuales que desbordan ese tentativo y que tienen en común referirse más o menos a las mismas cosas, y ahí viene lo de objeto versus objetos. La criminología contemporánea no tiene un objeto, tiene muchos, vagamente interconectados, intervinculados, flexiblemente vinculados, flexiblemente. Esto tiene una historia, no es casualidad. Ese objeto inicialmente propuesto en torno a la palabra criminología, el hombre delincuente, como hombre anormal, es un objeto que cargó con una serie de críticas desde su mismo nacimiento. O sea, desde que César el Lombroso publicó en 1876 El hombre delincuente, llovieron críticas a esa categoría. Críticas liberales, críticas católicas, de intelectuales antagónicos a la matriz positivista, pero también incluso críticas positivistas, ¿no? Críticas construidas desde la misma matriz positivista a la idea de la existencia de un ser humano anormal, comprobable científicamente de acuerdo a los cánones de la investigación empírica del siglo XIX, nacida de la antropología y de la medicina, ¿no? Pensemos en Alexandre Lacassagne o François Topinard, críticos del Lombroso en clave positivista, no en una clave antipositivista. Entonces, la noción de el hombre delincuente fue puesta en cuestión desde el inicio, digamos así. Pero esa puesta en cuestión fue creciendo en intensidad. Hacia los años 1940 es muy difícil encontrar lombrosianos poco reconstituidos en el campo intelectual que llamamos criminología. Es cierto, en América Latina, en países como Brasil, Argentina, nosotros tenemos la rareza de que gracias a nuestros climas extraordinariamente conservadores en el mundo del derecho y en el mundo de la medicina, algunos de esos personajes subsistieron hasta la década del 70. Es un raro privilegio de algún modo que hemos tenido, ¿no? Hemos logrado que subsistan ese tipo de personajes, ese tipo de intelectuales y por tanto sus conceptos y sus argumentos muy lejos en el tiempo. También en México podríamos agregar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, las primeras carreras universitarias en América Latina, primeros grados universitarios que se intentaron construir en torno a la palabra criminología, tuvieron de algún modo ese origen, esos intelectuales que luchaban una lucha de retaguardia. ¿En qué sentido?
una lucha no en sus propios contextos, donde eran intelectuales que tenían una cierta fuerza, especialmente en escenarios dictatoriales, como los de muchos países de América Latina, seguían siendo intelectuales a los cuales las autoridades administrativas, políticas, judiciales le prestaban atención. Pero digamos, en líneas generales, ese era un personaje que luchaba en retaguardia. Sus posiciones habían sido destruidas en los países centrales en los años 40, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, con el descubrimiento de la participación activa y efectiva de numerosos intelectuales, conceptos y argumentos generados por la psicología positivista en la producción de los diversos holocaustos generados durante la Segunda Guerra Mundial. No solamente el genocidio nazi, sino también el reproducido por otros gobiernos totalitarios durante las décadas del 20 y el 30. Esa participación activa, que tiene obviamente en el genocidio nazi tal vez su expresión cumbre, su expresión más paroxística, generó para las democracias liberales, entre comillas especialmente, que desde los años 40 en adelante este tipo de ideas sean ideas de las cuales habría que alejarse como la peste, ¿no? Y esto es muy curioso porque muchas de esas democracias liberales habían producido antes de las experiencias genocidas de los regímenes totalitarios en el contexto europeo, intervenciones fundadas en los mismos principios y valores e incluso en las mismas técnicas que los regímenes totalitarios pusieron en marcha efectivamente en forma masiva en los años 30 y 40. En países como Estados Unidos, Canadá o Australia, los gobiernos estaduales o federales habían puesto en marcha esas intervenciones en forma microscópica. Por ejemplo, las intervenciones de esterilización de débiles mentales, de locos e incluso de criminales reincidentes. Algo especialmente aplicado a las mujeres dentro de esas tres categorías en varios estados de estos países. Durante los años 10, 20, o sea, antes de la experiencia del genocidio a escala obviamente masiva, como la que encarnaron los regímenes totalitarios. Entonces, muy rápidamente en esas democracias liberales este pasado fue borrado de un modo radical. Se trató de romper con cualquier vestigio que uniera, de algún modo, las ideas, las instituciones y las prácticas vinculadas al control de la desviación en esos países con la experiencia genocida de los regímenes totalitarios de esa época. En ese contexto, desde los años 40 en adelante, el hombre delincuente pierde entidad. Pierde entidad obviamente como una entidad biológica o antropológica, pero persiste sin embargo, y de hecho persiste hasta hoy, un rastro de aquel objeto que está vinculado a la criminología sociológica o a la psicología criminal. Un rastro que tiene una relativa buena salud en el tiempo contemporáneo. Entonces aún el hombre delincuente ni siquiera no desaparece del todo. Sin embargo, desde el siglo XIX en adelante hay otros objetos que se superpusieron, tuvieron relaciones más o menos amigables con el hombre delincuente, como objetos para la producción de saber que desbordaban el proyecto inicial de una criminología positiva. El primero es el delito, obvio, ¿no? Es un objeto obvio. Es cierto que el delito fue siempre un elemento importante en la criminología positivista del último cuarto del siglo XIX. Citábamos hoy más temprano a Rafael E. Garofalo y su libro de 1885, Criminología, que es tal vez el esfuerzo más sistemático dentro de esa primera generación de criminólogos positivistas de construir una noción científica de delito. Esa noción de delito natural, que presenta por primera vez en su libro de 1885. El delito natural es todo acto que violenta los naturales sentimientos de piedad y probidad comunes a cualquier agregado humano con un cierto nivel de civilización. Una definición barroca y, sobre todo, una definición un poco metafísica, que hace referencia a la naturaleza humana, a sentimientos de piedad y probidad que caracterizarían a la naturaleza humana, pero que le da al delito una entidad independiente de la ley. Esa operación tan importante que hicieron los criminólogos positivistas. El delito no es igual a lo que la ley dice que es delito. Romper con eso que todos ustedes, no todos porque algunos no estudiaron derecho, pero que la mayor parte de ustedes aprendieron en las primeras clases de un curso de derecho penal, que es el principio de legalidad, como un principio del derecho penal moderno, pero en realidad como una manera de definir lo que el delito es. El delito es lo que la ley dice que es, todo lo que la ley dice que no es delito,
recordar todo lo que la ley no dice que sea delito, no es delito. Esa asociación entre delito y ley es el blanco del ataque frontal de los criminólogos positivistas. La noción de delito natural de Rafael Garófalo es un esfuerzo en esa dirección. Construir una noción de delito independiente de la ley. La ley cambia con el tiempo, con el espacio. Por tanto, dice Garófalo, no podemos tener un objeto para una ciencia que cambie con el antojo del legislador. Necesitamos un objeto que sea estable, que atraviese el espacio y el tiempo. Ese objeto es mi noción de delito natural. Yo descubrí que hay una naturaleza humana, yo descubrí que esa naturaleza humana tiene sentimientos de piedad y probidad, yo descubrí que puedo medir los actos que violentan objetivamente los sentimientos de piedad y probidad, que integran esa naturaleza humana. Un esfuerzo bastante parecido a volver a una noción de delito como pecado, ¿no? Es curioso, en el nombre del cientificismo, lo que Garófalo trata de hacer es reconstruir la noción de delito, una noción sustancialista de delito, no sé si se entiende bien en portugués, una noción que dice, más allá de la forma de la ley, yo puedo recoger la sustancia de lo que es delito y darle a esa sustancia una entidad tal que subsiste a lo largo del tiempo y del espacio. Una operación extraordinaria que solo había producido antes el cristianismo, ¿no? Lo que está mal acá y en la China, está mal hoy, ayer y mañana. Es el pecado, que violenta una ley que es una ley sobrehumana, es una ley de origen divino. Y Dios, como ustedes saben, no está ni en el tiempo ni en el espacio. Entonces, en realidad, lo que el cientificismo de los autores positivistas hace es algo bastante parecido a lo que los intelectuales del cristianismo habían producido en torno a la noción de pecado. Entonces, este esfuerzo de crear una noción sustancialista de delito, sin embargo, convive con el objeto, el hombre delincuente, no lo reemplaza, convive en una relación que no es del todo simple en los textos de los criminólogos positivistas y sigue siendo hoy objeto de debate en los historiadores de la criminología positivista. ¿En qué medida la noción de delito fuerte que encarna un pensador como Rafael Garófalo buscaba reemplazar la noción del hombre delincuente como objeto de estudio para esa nueva ciencia llamada criminología y en qué medida no? Ahora, muy rápidamente aparecen otras nociones de delito en ese mismo escenario. Nociones que tienen una característica radicalmente distinta. Algunas de ellas adentro de la criminología positivista. Yo podría hablar horas de eso porque a mí me interesa mucho la historia de la criminología positivista, pero no lo voy a hacer. No se preocupen, puede ser demasiado aburrido para muchos. Pero, por ejemplo, en las manos de Enrico Ferri, sin ir más lejos, otro intelectual crucial en el nacimiento de la criminología positivista en el escenario italiano, vamos a encontrar una noción de delito que es radicalmente distinta. Es una noción de origen spenceriano, inspirada en el trabajo de Herbert Spencer. Enrico Ferri diría que también está inspirado en el trabajo de Karl Marx. Esa conexión es tal vez más tenue, pero para Ferri el delito cambia con el tiempo y con el espacio. Lo contrario exactamente del trabajo de Garófalo. Pero no es lo que la ley dice que es. El delito es todo medio amoral en la lucha por la existencia. Es una expresión media rara, pero es la definición que encontramos en 1884 en el libro Sociología Criminal de Enrico Ferri, que no en vano se llama Sociología Criminal, se llama Sociología Criminal entre otras cosas porque produce definiciones como esta. El delito es un medio amoral en la lucha por la existencia de un individuo. Todo agregado social contiene individuos que luchan por la existencia. En la lucha por la existencia es necesario que el agregado, para poder existir y no saltar en mil pedazos, se dé unas reglas que le ponen límites a lo que podemos hacer para luchar por sobrevivir. Esos límites son la moral. Para Ferri, la moral es el producto espontáneo del agregado social. Es algo así como un conjunto de definiciones de lo que está bien y lo que está mal, que el agregado social produce espontáneamente en las intervinculaciones de los individuos. En realidad es una noción que no está muy lejos de la noción de Durkheim, de conciencia colectiva. De conciencia colectiva.
Ferri no nos explica mucho, tampoco Durkheim, este proceso un poco mágico por el que todos participamos en la producción de reglas que consideramos todos como propias y que definen lo que está bien y lo que está mal. Es como un proceso un poco mágico. No hay aquí una reivindicación de la metáfora del pacto social, ni en Ferri ni en Durkheim, por tanto no hay una ruta de acceso al proceso de producción de la moral social como la que brindaba la teorización sobre el contrato social desde el siglo XVIII en adelante. Entonces hay, en definitiva, la idea de que hay como un acomodamiento espontáneo entre los individuos que define lo que está bien y lo que está mal y hace que eso que está bien y que está mal sea válido para todos. Ahora, independientemente de que nos parezca poco creíble, digamos, lo que está haciendo Ferri es algo muy importante porque él dice: los agregados sociales están en la historia. Yo soy marxista. Y de hecho, es el sentido de lo mismo. Y como los agregados sociales están en la historia, la moral cambia con el tiempo y cambia con el espacio. Que los agregados sociales están en perpetua evolución. ¿Qué es el delito legal? Bueno, es lo que la ley dice que es delito. El derecho reacciona frente a los cambios que el agregado social plantea. Siempre corriendo a la saga del agregado social. Algo con lo cual uno podría estar bastante. O sea, el agregado social muta más rápidamente que el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho tiene un proceso de producción en las sociedades contemporáneas que es un proceso muy complejo en donde intervienen distintas instituciones que ponen en marcha distintas prácticas para producir un texto legal. Entonces siempre el derecho está por detrás del agregado social. Por eso lo que la ley dice que es delito y lo que es delito verdaderamente en la vida social nunca es exactamente lo mismo. Ferri dice: no hay un desarrollo isocrónico entre derecho y moral. Siempre el derecho va atrás de la moral. Por tanto, dice Ferri, lo que es delito legalmente puede no serlo realmente. De vuelta, aquí está la misma reivindicación que en Caroja, ¿no? Yo soy capaz de saber qué es delito y qué no lo es, porque yo soy el experto en esta cosa llamada sociología criminal. Los legos no lo saben. Y los juristas tampoco. Es una cosa muy importante. Los juristas también se confunden. Los juristas son expertos en la ley. Entonces la ley les dice que eso es delito y creen que eso es delito, cuando en realidad no lo es. Entonces, por ejemplo, en 1886 Enrico Ferri, que además de muchas otras cosas fue profesor de Derecho Penal, fue legislador del Partido Socialista Italiano durante 25 años, fue director de periódicos, de revistas científicas, fue director del periódico L'Avanti, el periódico del Partido Socialista Italiano en la primera década del siglo XX. Y además de todo eso era abogado litigante. Era un tipo que tenía mucho tiempo, ¿no? Se ve que tiene energía infernal. Entonces, como abogado litigante, era defensor. Una faceta olvidada de Ferri. Y luego, claro, usted sabe, Ferri se convirtió al fascismo cuando ya estaba viejo y gagá. En la década gagá, ¿se entiende gagá? Sí. Estaba viejo y gagá, se convirtió al fascismo. Y esos 10 últimos años de su vida, claro, fueron horribles desde el punto de vista político y cultural. También los años anteriores tuvieron cosas feas o malas, pero son años mucho más simpáticos, por lo menos desde mi punto de vista, de mis propias orientaciones éticas y políticas. Una de las cosas que hizo Ferri, cuando Ferri el joven, para decirlo de algún modo, en contraposición a Ferri el viejo, es ser abogado litigante defendiendo presos que hoy llamaríamos políticos. Es una faceta olvidada un poco de la biografía de Ferri. Entre paréntesis, no tenemos un buen libro sobre Ferri. Aún es interesantísimo. Pasaron casi 100 años de su muerte, en 1929, y no tenemos un buen libro sobre Ferri. Hay muy buenos libros sobre Lombroso, y algunos muy recomendables, pero no tenemos un buen libro sobre Ferri. Un personaje que es tan importante o más que Lombroso en el pensamiento sobre la cuestión criminal y que aún está esperando que alguien se dedique 5 o 6 años de su vida a estudiarlo y escribir un muy buen libro que pueda ser internacional. Entonces, una de las cosas que hizo Ferri fue, por ejemplo, defender lo que hoy llamaríamos movimientos por la reforma agraria. O sea, gente que luchaba por la tierra.
que tenían especialmente en una zona de Italia que era Mantova, una zona de donde Ferri era, más, nació ahí, nació en Mantova, tenían como una de sus formas de actuación algo parecido a lo que es la ocupación de tierra suelta. Básicamente se organizaban un conjunto de campesinos, iban a un escenario rural, sobre todo de un latifundio, ocupaban una porción de la tierra y la empezaban a cultivar, armaban sus viviendas ahí. En los años 1870, en pleno proceso de unificación de Italia, donde el ejército piamontés se estaba convirtiendo en el ejército italiano, esto no era muy tolerable, digámoslo así, para la corona piamontesa devenida corona italiana, y una de las prácticas que llevaban adelante, el Estado italiano era enviar el ejército, simplemente. Entonces, estos campesinos se armaban, y se armaban verdaderas batallas por la tierra, luchas por la tierra. Estos campesinos en general venían o provenían de una tradición, digámoslo así, no obrerista del pensamiento socialista, porque eran personas que venían del mundo rural, no venían del mundo urbano, no eran obreros de fábricas modernas, sino que eran campesinos que vivían ahí sus familias hace siglos, y que venían luchando desde hace siglos, desde el medioevo, por acceder a la tierra. Lo que sucede es que en los años 1850 y 60 se encuentran con el pensamiento obrerista de los centros urbanos, y esa fertilización les hace ganar organización y capacidad de lucha. En 1886, Ferri defiende, 2 años después de haber publicado la primera edición de Sociología Criminal, su libro más importante, defiende a los campesinos de la Bosch, que era un movimiento mantovano de reforma agraria o de lucha por la tierra. Entonces lo que hace en esa defensa es justamente usar su distinción entre delito legal y delito real. Entonces empieza diciendo, las defensas de Ferri, no todas, pero una parte importante de las defensas de Ferri están transcriptas, fueron publicadas en 1925 por un discípulo de Ferri, en italiano. Son un documento histórico muy interesante. Eran defensas orales en tribunales de alzada o tribunales de apelación. Esta defensa la tenemos íntegra, transcripta, primero por un periodista para un diario local y luego por este discípulo que incluye las defensas. Entonces él empieza diciendo que todos saben que no era un personaje humilde, todos sabían que él era un experto en materia de delito. Él volvía un poco a su ciudad provinciana, siendo ya en ese momento profesor de la Universidad de Bolonia, la universidad más prestigiosa de Italia en el mundo del derecho. Entonces volvía un poco al pago chico, a su ciudad provinciana, como un gran intelectual, un gran profesor que escribía libros y demás. Entonces dice, todos saben que yo escribo libros sobre el crimen, mis libros no me sirven para nada en este proceso. ¿Por qué? Porque estos individuos no son criminales. Estos individuos están luchando por la construcción de una sociedad más justa, son el futuro. Ellos representan el futuro. Entonces ustedes jueces tienen 2 posibilidades aquí. O seguir reproduciendo un pensamiento metafísico que considera que, porque hay un texto del Código Penal que dice que eso es delito, esto, que es claramente un camino hacia una sociedad mejor, debe ser considerado delito y deben ser castigados, o no. Está claro que los jueces penales no le hicieron mucho caso a la defensa menos técnica y mucho más política, pero es un ejemplo perfecto de esta otra noción de delito. Ya me distraje demasiado, pero vuelvo al carril. Entonces, desde el mismo seno de la criminología positivista, y ya en los años 1880, encontramos otra noción, que es la de delito compitiendo por transformarse en objeto de la criminología. Fíjense que esa propuesta es una propuesta que va a perseguir a la criminología hasta la actualidad. O sea, en italiano había 2 expresiones en la década del 80, para hacer referencia a este campo de saber: criminalogía y criminología. La diferencia es solo una vocal, pero una diferencia importante. ¿Por qué? Porque criminalogía era el tipo de expresión que utilizaban por lo general los intelectuales positivistas que pensaban al objeto de estudio de la criminología como el hombre delincuente. Mientras que criminología era mucho más empleada por aquellos que buscaban instalar este nuevo objeto, delito, como un objeto que reemplazaba al hombre delincuente o lo complementaba, y hay 2 posiciones, y que al mismo tiempo esencializaba lo que el delito es y instalaba
sin embargo, otro tipo de pregunta. Ya no, la pregunta no era por qué hay alguien que es delincuente, sino la pregunta es por qué hay alguien que comete un delito. Son dos preguntas que no son iguales. Están las dos presentes en esta criminología. Ahora, más allá de los criminólogos positivistas, de quienes se identificaban con el proyecto de construcción de una criminología positivista, ya en la década de 1880 hay esfuerzos extraordinariamente importantes de intelectuales que buscan construir una noción de delito más allá de esa matriz y producir conocimiento sobre esa noción de delito. Ejemplos, siempre en el escenario francés, Émile Durkheim, a quien ya hicimos referencia, o Ferdinand Tönnies, un intelectual extraordinariamente significativo del último cuarto del siglo XIX en las ciencias sociales francesas, que escribió en 1888 un pequeño libro llamado La criminalidad comparada, que es una especie de ejercicio de sociología del delito utilizando datos estadísticos oficiales. En la tradición de otros intelectuales francófonos como Quetelet y Guerry en los años 40, en los años 30 y 40 en el escenario francófono. Ahí también encontramos un esfuerzo por construir nociones de delito alternativas a estas nociones de delito de la criminología positivista, colocando en el centro de la escena la pregunta de por qué las personas cometen delitos. ¿Por qué alguien se vuelve delincuente? Desde ahí hay ya un desplazamiento. Las respuestas acerca de por qué las personas cometen delitos desde el siglo XX en adelante cada vez más van a hacerse autónomamente sociológicas. Es en definitiva el proceso de construcción de la historia del pensamiento criminológico que hemos leído y estudiado siempre como un proceso universal. Voy a volver sobre esto más adelante. Pero que de algún modo universaliza los debates intelectuales producidos en ciertas sociedades del norte global. En este caso, primero las sociedades del sur de Europa, como Francia o Italia, y luego especialmente los Estados Unidos de América. En los años 10 y 20 nacen las primeras formas de teorizaciones sobre el problema del delito que buscan ser autónomamente sociológicas y al mismo tiempo buscan separarse de la matriz positivista europea. Típicamente la Escuela de Chicago, las elaboraciones, no una sola sino varias, de distintos intelectuales que participaron de ese famoso laboratorio sociológico que fue el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, especialmente desde el momento en que Robert Park asume como director del mismo en 1914. ¿No? Intelectuales como Robert Park, Clifford Shaw, Frederick Trasher, Walter Reckless, Edwin Sutherland, ¿no? Un conjunto de intelectuales que en los años 10, 20, 30, 40 va a producir numerosas ideas sociológicas sobre el problema del delito. Fíjense que muchos de esos intelectuales también no se veían fascinados por usar la palabra criminología. ¿No? Muchos de esos intelectuales se pensaban a sí mismos como sociólogos, que hacían sociología. Empecemos por Robert Park, tal vez el intelectual crucial en el nacimiento de esta tradición intelectual, porque cumplió un rol muy importante en provocar que muchos jóvenes estudiaran en ese departamento de sociología el problema del delito, especialmente en la ciudad de Chicago. Robert Park escribió un par de textos en su vida sobre el delito, y todo lo otro que escribió no es sobre el delito, escribió sobre otras cosas. Su libro tal vez más famoso es La Introducción a la Ciencia de la Sociología, que escribió junto con su colega Ernest Burgess en 1921. Pero tal vez el segundo libro más importante que Robert Park produjo se llama The City, la ciudad. Y es un libro sobre la ciudad, sobre las transformaciones de esa cosa llamada ciudad y la manera de pensarlo y explicarlo. Es verdad que en ese libro, The City, aparece el problema del delito, especialmente del delito juvenil, como un problema, como uno de los tantos problemas de la ciudad. Pero el objeto no es el delito, el objeto es la ciudad. Sin embargo, en el seno de esta misma tradición intelectual surgieron intelectuales que sí no tenían problema en usar la palabra criminología. El primero de ellos es Edwin Sutherland, que escribió en 1924 su libro Principios de Criminología, ¿no? Un libro más, digamos, un gesto más
demostrativo de la poca dificultad en ser asociado con la palabra criminología es escribir algo que buscaba ser un tratado de criminología, al estilo de los grandes tratados de criminología de la criminología positivista europea, pero en contra de esos tratados. Porque Edwin Sutherland es un clarísimo intelectual antipositivista. Entonces, pretende construir un discurso sobre el delito separándose de la matriz positivista, fundando ese discurso en otras bases, que son bases ligadas a la filosofía pragmatista estadounidense que se desenvolvió en la década del 70 en adelante, y a lo que comúnmente hoy llamamos la tradición sociológica interaccionista, ¿no? Pero que cuando Edwin Sutherland empezó a escribir no se denominaba de ese modo porque no estaba todavía constituida como tal, estaba en pleno proceso de producción. Entonces Edwin Sutherland es un intelectual que hace ese pasaje sin demasiados inconvenientes, pero al mismo tiempo resignificando radicalmente lo que la criminología es, porque pone en discusión no solamente la definición del objeto de estudio de la criminología, brindándonos otra idea de delito, y ahora voy a volver sobre eso, sino que además